Bueno, vamos a pasar a otro tema que es fracciones decimales y porcentajes. Ok, las fracciones, los decimales y los porcentajes son maneras de representar números fraccionarios o números racionales, es decir, números que representan partes de un total. Entonces, si las tres representan lo mismo, simplemente con formas diferentes de expresarse o de expresarlos, eh, podemos pasar de una a otra, o deberíamos poder pasar de una a otra mediante algunos cálculos no muy complicados. Entonces, vamos a empezar con una fracción simple, que es un medio. Ok, lo primero que yo voy a hacer, y lo primero que hago siempre cuando enseño esto, e incluso cuando me toca a mí hacerlo en alguna situación, es pasar de fracción a decimal. ¿Por qué? Porque es muy simple. Simplemente voy a dividir el numerador entre el denominador. Recordemos que el numerador es el número de arriba, el denominador es el número de abajo. El primero nos dice cuántas partes tomamos y el segundo y el de abajo nos dice, o el denominador nos dice qué tantas, el tamaño de esas partes, es decir, en cuántas partes se dividió una figura. Entonces, si es en este caso un medio, estamos hablando que estamos tomando una parte de dos, es decir, del tamaño de la mitad de algo. Entonces, al dividir 1 entre 2 me da 0.5. Esto me sirve, por ejemplo, para ver probabilidad. Imaginemos que esto es la probabilidad de que salga cara cuando tiro una moneda, cara o cruz, o águila o sol, como quieran llamarle. En total tengo dos posibilidades, tengo cara y tengo cruz, o águila y sol. Y yo quiero que me salga solamente águila. Entonces yo tengo una de esas dos posibilidades, una de dos. Entonces cuando hablamos de probabilidad, hablamos de números entre 0 y 1. 0 es que no puede pasar, 1 es que siempre va a pasar. 0.5 es que existe la misma posibilidad de que pase uno que otro. Bueno, ya que tenemos esto, podemos pasarlo a porcentaje. Para convertir un número decimal a porcentaje, lo único que vamos a hacer es multiplicar por 100. No importa qué número decimal sea, siempre vamos a multiplicar por 100. Y multiplicar por 100 es bastante simple. Simplemente el punto decimal se recorre dos números, es decir, la cantidad de ceros que tiene el 100 se recorre este punto hacia la derecha. Entonces, igual pueden hacerlo con calculadora, les va a dar el mismo resultado, que sería 50, sería 50.0, por decirlo de alguna forma, por ciento. Es muy simple. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 3 cuartos. Esto al dividir 3 entre 4, voy a poner igual los signos acá. 3 entre 4 me da .75 o 0.75. Recordemos que ese 0 simplemente está para apoyar a los que empiezan a ver estos temas. Y para convertirlo a porcentaje yo multiplico de nuevo por 100 y me da que es el 75%. Es decir, que 3 cuartas partes de algo es igual al 75% de ese algo, o a .70 de ese algo, si lo tomamos como 1. Ok, ya vimos cómo pasar desde fracción a porcentaje. Lo que es un poquito más complicado es cómo pasar de ese porcentaje a una fracción. Bueno, aquí tengo entonces los porcentajes que habíamos sacado de las fracciones anteriores. Y yo lo que voy a hacer es revertir el proceso que hice. Primero lo voy a pasar a número decimal y luego a una fracción. Ahora, como para convertir el decimal a porcentaje, yo multipliqué por 100. Yo aquí voy a hacer lo contrario a esa multiplicación. Yo voy a dividir entre ese mismo 100. Entonces, voy a quitar el signo de porcentaje nada más para que no se confunda. Sería 50 entre 100. Ahora, 50 se supone que tiene el punto aquí. Cuando yo multiplicaba por 100, el punto se recorría dos veces a la derecha. Cuando divido entre 100, este punto se tendría que recorrer dos veces a la izquierda, es decir, está aquí, se recorrería 1 y 2. Y me quedaría, voy a poner el 0, 0.50. Ahora, hasta aquí creo que es bastante sencillo. Lo que podría complicarse un poquito más es convertir este número decimal a una fracción. Es decir, regresarlo al estado del que lo sacamos originalmente en el video.
Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Yo voy a poner el número que está después del punto arriba como mi numerador. 50. El denominador, hay dos formas de que se acuerden de esto. La primera es que el denominador va a ser un 1 con tantos ceros como números haya después del punto. Aquí como hay 1 y 2 números después del punto, pongo 0 y 0. La otra es recordar que cuando hablamos de números decimales, el número que está inmediatamente después del punto son décimos, luego centésimos, milésimos. Entonces, si yo tengo décimos y centésimos, mi numerador va a ser 100. Una disculpa por el ruido. Es decir, ese 100 por los centésimos, porque hasta esos números llegamos, hasta los centésimos, entonces ponemos 100. Y así queda mi fracción. Es decir, ya lo convertí a fracción, pero me falta algo. Me falta algo que vimos en el video que acabo de subir anterior a este, que es simplificar la fracción. Porque hay que recordar que yo originalmente lo saqué de un medio, no de 50 centésimos o 50 cienavos, como quieran llamarle. Entonces yo lo que voy a hacer es simplificar. Yo puedo ir dividiendo poquito a poquito, entre 2, entre 5, pero lo que voy a hacer aquí es que como yo sé que lo más rápido es dividir entre 50, 50 entre 50 es 1. Recuerden que siempre que dividen un número entre sí mismo, aquí voy a poner de todos modos entre 50, les va a dar 1. Y 100 entre 50 son 2. Entonces llegué de nuevo al medio del que partí originalmente. La razón para que queden estas dos fracciones, es decir, para que no me dé un medio inmediatamente, es que son equivalentes. Es decir, representan lo mismo, valen lo mismo, pero con diferentes formas de expresarlo. Vamos a hacer lo mismo con el 75%. Yo primero divido entre 100 y esto me da 0.75. Y al pasar esto acá, pongo el 75 arriba y de numerador pongo un 1 y 1 y 2 ceros. Si eso tuviera 0.7, obviamente tendría que poner nada más un 0 porque solo habría un número acá. Y luego esto lo puedo dividir, por ejemplo, entre 5 y me da 15. Y esto me da 20. Esto lo puedo volver a dividir entre 5 y me da 3 cuartos, es decir, mi fracción original. Ojo acá, si mi número decimal no es 0.50 sino que 0.050, aquí es importante recordar que cuando yo lo paso a fracción pongo el 50 porque un 0 a la izquierda aquí no me serviría de nada, pero sí lo voy a tomar en cuenta al momento de poner el denominador, porque son 1, 2 y 3 números. Entonces pongo un 1 y 1, 2 y 3 ceros. Entonces este tema es importante porque en ocasiones en este examen y en otros les van a estar hablando de porcentajes, pero a lo mejor nos dicen 2/3 partes del total son no sé, X cosa, ¿no? Hablando por ejemplo de una gráfica. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 2/3 partes son poder convertirlo a decimal y luego a porcentaje, y me daría 2/3 partes, 66.6%. Y si me hablan, por ejemplo, de 3/4 partes, yo podría saber que están hablando de 75% o 1/4 parte de 25%. Si no lo domino bien, es importante saber llevar a cabo todo este proceso, ¿sí? Para poder pasar de una a otra sin ningún problema. Entonces es todo. Voy a seguir sin poner ejercicios al final. Una disculpa, pero sí estoy un poco apurado por subir contenido necesario para los exámenes que se vienen. Entonces sería todo por este video. Si tienen cualquier duda me la dejan en comentarios o por mi contacto personal y nos vemos en otro video.